Estimado público, posiblemente desilusionaré a la audiencia porque no mencionaré aspectos militares y geopolíticos y tampoco los acontecimientos de los últimos meses. Me limitaré a brindar un breve repaso de las mentalidades colectivas que que favorecen valores autoritarios y violentos de orientación colectiva tanto en Israel como en el mundo árabe. Desde el inicio del conflicto entre la comunidad palestina de origen y procedencia árabe por un lado y los migrantes judíos mayoritariamente de origen europeo por otro, emergió una frondosa investigación sobre esta temática. Este conflicto se inició en las primeras décadas del siglo XX ante el continuado flujo de inmigrantes judíos que aumentó mucho a partir de enero de 1933. Ya en la década de 1930 se registraron numerosos choques sangrientos entre las dos comunidades. A fines de 1947, las Naciones Unidas ordenaron la partición de Palestina entre las dos comunidades, petición que no fue aceptada por ningún Estado árabe. En las Naciones Unidas, en la votación, Bolivia votó a favor de la partición de Palestina, como la mayoría de los estados latinoamericanos, contra la oposición de los pocos estados árabes que entonces tenían un sitio en las Naciones Unidas. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la soberanía del Estado de Israel porque ese día terminó el mandato de la Sociedad de Naciones que tenía la Gran Bretaña sobre Palestina y Jordania. Hoy en día, estimado público, existen alrededor de 11,000 libros y trabajos monográficos sobre este conflicto y arriba de 30,000 artículos académicos sobre el mismo. Me he basado sobre todo en las obras del sociólogo sirio Bassam Tibi, hoy profesor en Göttingen, en Alemania, del sociólogo marroquí Abdallah Laroui, del historiador egipcio Anwar Abdel Malek y en la monumental obra del teólogo suizo Hans Küng, quien escribió muchos y frondosos libros sobre el Islam actual. Para la parte israelita he considerado los estudios de la socióloga franco-israelita Eva Iluz, las obras del filósofo judío Dan Diner y los análisis del experto alemán Peter Waltzmann sobre violencia y terrorismo y especialmente acerca de las precondiciones sociales y culturales que favorecen el fanatismo político. El profesor Peter Waltzmann ha estado varias veces en Bolivia y en su libro El Estado Anómico, que tiene un capítulo sobre Bolivia, menciona también los problemas aquí del país en el campo de la violencia. En América Latina, el desarrollo del mundo islámico nos debería concernir por varias razones. Compartimos, así sea de modo diluido, un legado cultural importante heredado mediante la colonización ibérica. Dos factores centrales de esta herencia árabe islámica no han sido ajenos a nuestra idiosincrasia. En primer lugar, la inclinación al dogmatismo, es decir, a presuponer la existencia de una sola verdad
en las esferas de la teología, la ideología y las convicciones sociales. Y en segundo lugar, la tendencia a no separar la esfera religiosa de la mundana, lo cual es desfavorable a la moderna diferenciación de roles y actitudes. La esfera ideológica del presente es la representación actual del ámbito religioso, con el que tiene nuestra América Latina notables paralelismos con el mundo islámico. La esfera religiosa es aún hoy la dominante tanto en la cultura árabe islámica como en la israelita. El área musulmana es hasta ahora pobre en experimentos exitosos de democracia pluralista y de auténtica economía de mercado. Pese a la primavera árabe que empezó en 2011, prevalece aún el sistema de partido único y el régimen caudillista habitual. El respeto a las propias minorías étnicas y lingüísticas, para no mencionar las religiosas, es muy exiguo, como lo atestiguan los casos actuales de Irak, Sudán, Nigeria, Afganistán, Siria y Somalia. Desde Senegal, en el extremo occidental del ámbito islámico, hasta Indonesia, en su extremo oriental, hay solo 2 países con estructura federal, Pakistán y Malasia, y en ambos el sistema federal funciona de forma muy deficiente. Subsisten estados sin constitución escrita, como Arabia Saudita, sin parlamentos dignos de tal nombre, la mayoría de los casos, y sin prensa libre. Muy a menudo la validez de los estatutos legales se circunscribe a la mera teoría. Los últimos tiempos han traído consigo un desarrollo lleno de traumas para el ámbito islámico. El conflicto bélico entre Israel y Hamás a partir de octubre de 2003 y con Hezbollah a partir de 2024 es solo un ejemplo de una larga serie de confrontaciones de inusitada violencia, de luchas justificadas y embellecidas por una mentalidad autoritaria y una ideología dogmática. El derrumbe de arraigadas ideologías convencionales, el colapso del otrora tan sólido sistema socialista por el cual siempre existió la más amplia simpatía en los países árabes, y la conmoción del orden tradicional por efecto de la exitosa cultura occidental del consumismo y de los medios masivos de comunicación, han suscitado en el mundo musulmán un vacío de valores de orientación. De aquí se nutren iniciativas violentas y caóticas. Se acrecienta la tentación del encierro cultural en sí mismo, pero igualmente la inclinación a combatir lo otro, la presunta encarnación del mal y de las propias dificultades. En el mundo islámico, el hallar a los chivos expiatorios no es entonces una tarea difícil. El fundamentalismo islámico los ha encontrado en los diablos occidentales y sobre todo en la mera existencia de Israel. Lo novedoso de la situación contemporánea parece residir en una curiosa amalgama entre una defensa de la propia tradición cultural percibida en un estado de máximo peligro
y una apropiación acrítica de los elementos técnico-económicos de la civilización industrial de Occidente. No pocos socialistas y revolucionarios que se quedaron sin trabajo y sin ideas se dedican ahora a fomentar credos religiosos fundamentalistas, inclinaciones particularistas de toda laya y de signos reivindicatorios de gran popularidad, junto con formas delirantes de nacionalismo contemporáneo. Ahora bien, es comprensible hasta cierto punto la actitud de fundamentalistas y nacionalistas en el ámbito islámico. En una época de fronteras permeables, de un sistema global de comunicaciones casi totalmente integrado en el mundo y de pautas universales de comportamiento, nace la voluntad de oponerse a las corrientes de uniformamiento y despersonalización que parece irradiar el mundo occidental. La legítima aspiración islámica de afirmar la propia identidad sociocultural puede, sin embargo, transformarse rápidamente en una tendencia xenófoba, racista, agresiva, demagógica y claramente irracional, que a la postre pretende la aniquilación del otro, es decir, de Israel y de los diablos occidentales. Esta actitud entraña una negación de los valores universales, un menosprecio de los derechos humanos y de las libertades personales, un repudio a todo diálogo y a todo esfuerzo de educación pluralista para la tolerancia. Hamas en Palestina y Hezbollah en el Líbano son ejemplos elocuentes de esta evolución. La educación de los niños, tanto en las zonas dominadas por Hamas como las de Hezbollah, es una educación estrictamente tradicional, verticalista, opuesta a la comprensión del mundo exterior. Se trata de una pedagogía anticosmopolita, nacionalista, muy elemental en sus principios de obediencia a la autoridad preconstituida y a las tradiciones del propio espacio cultural. En el seno familiar y en la escuela, los niños aprenden sobre todo a odiar al otro por excelencia, que es Israel, agente de todos los males presentes y también de los pasados. Se trata de una educación muy alejada de las ciencias modernas. Es una reiteración de principios religiosos y tradicionales. Por ejemplo, aprender de memoria la totalidad del Corán y en la mayoría de los casos en el idioma árabe, que para la mayoría de los musulmanes es un idioma extranjero, es claramente un signo de inteligencia y también de distinción social. Los niños, sobre todo en las regiones dominadas por Hezbollah y Hamas, no aprenden a pensar en forma autónoma, sino a repetir los prejuicios sociales colectivos que escuchan desde la más tierna edad. Y ahí debemos señalar que la actitud colectiva de las madres ha sido decisiva en fomentar una educación machista e irracional. Esta educación consolida la estricta separación de sexos. Las chicas no son preparadas para una experiencia de vida autónoma,
sino aprenden a ser sumisas y a internalizar los roles femeninos tradicionales. El resultado es el siguiente. Los niños aprenden a creer que Hamas o Hezbollah son idénticos a la sociedad en su conjunto y al Estado. Los niños no aprenden que podría existir un pluralismo de ideas, de religiones y de puntos de vista sobre cualquier asunto. Desde la más tierna infancia, todos son impelidos a pensar positivamente en el régimen de partido único que es el existente, sobre todo en Palestina. Los niños nunca se enteran de que puede haber una alternativa a Hamas o a Hezbollah. Y por lo tanto, el resultado es una identificación total entre estos movimientos violentos y el orden social como totalidad. Por ello, las sociedades palestina y la libanesa sometida a Hezbollah nunca se van a desarrollar de forma autónoma con una crítica al orden social que estos movimientos les han impuesto, porque estos movimientos muy exitosamente han conformado la idea de que ellos son el único Estado y la única forma social a la que se puede pretender en estas regiones. Los ataques israelitas a los grupos armados de Hamas y Hezbollah son vistos, por lo tanto, como un ataque a todo el pueblo y a la identidad de palestinos y libaneses. La unanimidad de pareceres y no el pluralismo ideológico, cultural o religioso resulta ser el supremo valor de orientación que hasta el día de hoy no ha sido puesto en cuestionamiento por el sistema educacional o universitario de esos países. La población permanece, como hace siglos, en un estado generalizado de infantilismo político y cultural. Después del fracaso de la primavera árabe iniciada en 2011, se extiende la opinión de que los derechos humanos, la filosofía racionalista, la ética del respeto fundamental al individuo y las instituciones de la democracia conformarían la parte integrante de una inaceptable doctrina universalista y capitalista, la que a su vez sería una forma encubierta de eurocentrismo y por consiguiente un instrumento de dominación cultural. Las facultades, o si se quiere, las pretensiones universalistas del racionalismo europeo no han sido, empero, los factores causales de procesos como la cultura política del totalitarismo político, la trata de esclavos, que todavía existe en países como Mauritania, Omán y Arabia Saudita, el saqueo continuado de recursos naturales sin pensar nunca en el largo plazo y el exterminio de los propios aborígenes en estas regiones, procesos relativamente comunes en el mundo musulmán y que tienen una historia más antigua y un carácter geográfico más dilatado que la moderna civilización europea occidental. Es claro que toda teoría con aspiraciones de derecho universal, como la contenida en la Declaración de los Derechos Humanos, es vista como una reacción hostil a la, sobre todo, sagrada mentalidad islámica.
una ética del derecho universal, como la contenida en las declaraciones de las Naciones Unidas, es considerada por la mayoría de los intelectuales en todo el ámbito islámico como una máscara del imperialismo eurocentrista y simultáneamente como un solapado y peligroso ataque a las propias tradiciones autóctonas, lo que se puede detectar no solo en el ámbito islámico, sino también en algunas regiones de Asia y África. El rechazo del universalismo a causa de su presunto carácter eurocéntrico o su talante imperialista se conjuga con la búsqueda de una identidad cultural o nacional primigenia que estaría en peligro de desaparecer ante el avasallamiento de la moderna cultura occidental de cuño globalizador para el mundo islámico de cuño imperialista. Esta indagación por la propia tradición e identidad, que es a menudo una indagación dramática y dolorosa, intenta desvelar y reconstruir una esencia étnica, cultural, lingüística, histórica y religiosa que confiera características indelebles y al mismo tiempo originales y propias a las comunidades islámicas contemporáneas que creen ellas mismas están en peligro de ser destruidas por la exitosa cultura occidental. Pero como se ha visto en los países más adelantados de ese mundo, este esfuerzo por la autenticidad puede ser calificado de traumatizante y también de inútil. Los ingredientes más sólidos del acervo cultural e histórico de los pueblos musulmanes resultan a menudo ser una mezcla contingente de elementos que provienen de las tradiciones culturales más diferentes. En la mentalidad que se enseña a los niños desde la escuela en Palestina y en el Líbano meridional, el Estado posee una dignidad superior a la del individuo. El individuo existe solo dentro y para la colectividad. Derechos humanos, instituciones autónomas al margen del Estado omnímodo y mecanismos para controlar los poderes del gobierno son considerados aún hoy como opuestos al legado coránico y llevan una existencia precaria. El comportamiento adecuado a tales circunstancias es el sometimiento, lo cual es el significado literal de Islam. El sometimiento a las autoridades temporales y espirituales, complementado por un quietismo intelectual estéril. El desenvolvimiento de la persona en ese ámbito es un desarrollo siempre de sumisión a los valores ya existentes, como se ve sobre todo en el tratamiento de las mujeres en casi todos los países del ámbito musulmán. Por ello, es un hecho generalizado hasta hoy que el rol de los derechos humanos sea marcadamente secundario, que la división de los poderes estatales y el mutuo control de los mismos permanezca como una mera ficción y que el régimen de partido único, como es el caso de Hamas en Palestina, goce todavía de excelente reputación, en la cual la autoridad suprema tiende a ser caudillista, carismática y justificada religiosamente. Este es claramente el caso del Irán contemporáneo. Todos estos elementos tienden a reforzar un monismo liminar,
una sola ley, un solo modelo de ordenamiento sociopolítico, una sola cultura predominante, una estructura social unitaria y como corolario una voluntad general encarnada en el gobierno de turno, que generalmente es aceptada mansamente por la población. Este sistema confunde la aclamación popular con la participación política y confunde también la carencia de opiniones divergentes con una identidad sólida y bien lograda. Podríamos decir que este estado de cosas es un sistema evolutivo premoderno y tal vez superado por la historia universal. Y esta es la mentalidad que ha prevalecido en la Palestina controlada férreamente por la pedagogía dogmática impulsada por Hamas, en el Líbano meridional dominado por Hezbollah y en el Yemen que está hoy en día dominado por los hutitas. Pedagogía que puede ser calificada como el intento exitoso de mantener a la población en un marcado infantilismo político. Mediante un vistazo a la historia del ámbito musulmán, se puede llegar a la conclusión, obviamente provisional, de que la civilización islámica destruyó mediante su primera y muy exitosa expansión militar en los siglos VII y VIII de nuestra era, que logró destruir la pluralidad de culturas que existían antes de la invasión islámica. Por ejemplo, el imperio persa sasánida, de notables logros culturales, las variantes del imperio bizantino, es decir, del romano de Oriente en Egipto y en África y en el resto del África. Quiero indicar que Palestina, por ejemplo, perteneció durante largos siglos al Imperio Romano, luego al Romano de Oriente, al bizantino, y que hasta el siglo VIII la mayoría de la población palestina no era ni islámica ni pagana, sino cristiana. Para estos ámbitos, la cultura islámica trajo consigo un retorno a modelos sociopolíticos arcaicos, adoptados, como se sabe, de una sociedad protourbana de beduinos, rodeada del medio hostil y aislante del desierto, lo que les impidió conocer los avances sociales y culturales de otras culturas. Los defensores actuales del autoctonismo árabe e islámico olvidan que este no ha sido precisamente la creación auténtica, libre y realmente aborigen de muchos pueblos del norte del África, del cercano y del Medio Oriente, como es el caso del Asia Central y de las propias comunidades árabes preislámicas, sino la imposición vía militar de una cultura exitosa antes de que aparezca la modernidad occidental. Contra los ideólogos del particularismo islámico, se puede aducir que esta tradición propugna también la validez universal de sus principios. El anterior líder supremo de Irán, Ruhollah Khomeini, previó que el Islam chiita de Irán iba a conquistar el mundo. En muchos discursos programáticos, él animó a sus súbditos, no eran ciudadanos, a los súbditos iranios a tratar de hacer proyectos para conquistar la totalidad del mundo para, según Khomeini, cumplir con la misión que el Corán
impone a los fieles que es convertir al universo a la única fe verdadera. En Palestina y en Líbano, el fundamentalismo islámico propagado intensamente por Hezbollah y Hamas, que no son instituciones laicas, exhibe una marcada negligencia con respecto a los niños, a los individuos que difieren un poquito de la tendencia oficial y a las mujeres que no pueden expresar sus propios deseos y naturalmente no pueden actuar de acuerdo a sus derechos, que a veces están permitidos por la legislación. Con el popular argumento de cimentar la unidad de la nación, de cohesionar el cuerpo social y unir todas las energías contra el enemigo principal, Israel y los Estados Unidos, los ideólogos antiimperialistas de Hamas y Hezbollah han desempolvado este legado de colectivismo totalitario y lo han utilizado eficazmente para acallar toda oposición interna y toda crítica, aunque sea inofensiva, al régimen propio y sobre todo para impedir toda idea o noticia que se oponga al fundamentalismo islámico. En muchos países musulmanes y claramente en la Franja de Gaza, en Cisjordania, bajo la autoridad de la llamada Autoridad Palestina, y en el Líbano meridional, las relaciones interhumanas se basan en un modelo de connotaciones mayoritariamente irracionalistas e infantilizantes, modelo que presupone la fusión colectiva como algo muy positivo de todas las voluntades de un modo prerracional porque hay que obedecer a la autoridad preconstituida. La concepción occidental de un contrato sociopolítico voluntario surgido de la decisión libre y democrática ha jugado un papel muy limitado en la constitución de los estados actuales del ámbito islámico. La constelación contemporánea en Palestina y el Líbano meridional no deja espacio a las libertades de expresión y asociación, a la propiedad privada y menos todavía a una actitud cosmopolita y al pluralismo contemporáneo, y más bien engendra un instrumentario ideológico que puede ser usado para reprimir cualquier corriente o línea política que incomoda a los ojos de los dirigentes. Es comprensible que la mayoría de los movimientos de liberación nacional que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial hayan elegido en este mundo una orientación islámico-religiosa fundamentalista y no el principio de la libre voluntad de la población expresada mediante elecciones libres. La concepción de negociaciones voluntarias y surgidas de una decisión libre y democrática ha jugado un papel extremadamente limitado en la política cotidiana de Palestina desde la Segunda Guerra Mundial y lo mismo en las zonas dominadas por las tendencias chiitas como Hezbollah en Líbano y en países similares como Siria. Los movimientos de liberación antiimperialista que han sido exitosos, por ejemplo, contra Francia, en los casos de Argelia y otros, realmente han surgido de una idea de la nación previa a la cultura occidental, una idea de pertenencia a la colectividad islámica, no por la voluntad libremente expresada de sus ciudadanos, o mejor dicho, de sus súbditos, sino una especie de
conquista militar que naturalmente tiende y tendía, sobre todo en siglos anteriores, a unificar violentamente a las poblaciones respectivas. Sin embargo, frente a la exitosa cultura occidental, estos países se encuentran a la defensiva. Se encuentran generalmente en una situación de tener que adoptar modelos occidentales en la vida económica, por ejemplo, en el ámbito comercial y en el bancario, pero ellos se aferran, los musulmanes, en los campos de la vida familiar y de la estructura política, a la identidad premoderna antigua. Es decir, se aceptan acríticamente los últimos progresos de la tecnología, sobre todo en el campo de los armamentos, los sistemas de comunicación, etcétera, y a veces los métodos de gerencia empresarial, por ejemplo, para la industria petrolera, por un lado, pero se preserva por otro, de modo igualmente ingenuo, las modalidades de la tradición clásica, la herencia histórica considerada como auténtica porque se conformó antes del primer contacto con las potencias europeas. La consecuencia de todo este proceso de aculturación se traduce en una mixtura conformada por una tecnofilia ingenua en el campo económico y tecnológico que se vincula con la conservación de modos de pensar y actuar premodernos y a veces retrógrados en todos los otros campos de la vida humana, como por ejemplo es la situación de la mujer. El resguardar y hasta consolidar la tradición del autoritarismo tiene entonces la función de proteger una identidad colectiva en peligro de desaparecer. El resultado general de todo esto fue anticipado por el primer intento de modernización en el mundo árabe, que se desarrolló en Egipto en la primera mitad del siglo XIX bajo el despotismo ilustrado que gobernó aquel país entre 1805 y 1848. Los intelectuales más ilustres del siglo XIX, como por ejemplo el egipcio Muhammad Abduh, quien llegó a ser el gran mufti de Egipto, intentaban combinar una modernización restringida a lo instrumental técnico con un rechazo enorme y decidido del humanismo occidental y del racionalismo moderno con todos sus productos como el liberalismo y la democracia occidental. Pues todos estos representarían, según este autor, Muhammad Abduh, el núcleo de una sociedad impía, infiel y por lo tanto aborrecible. Pero el armamento moderno, la tecnificación del transporte y las fábricas mecanizadas constituirían, según este mismo autor, lo aprovechable de la civilización occidental, lo que podía ser utilizado si se lo controlaba severamente para no contaminar la identidad profunda de la cultura árabe egipcia. El resultado hoy en día de estos procesos, que son muy similares en todo el mundo islámico, es una sociedad moderna, generalmente urbana, con notables industrias como la petrolera, conducida por la técnica más moderna, pero al mismo tiempo con la preservación de la religión y sus resultados en la vida privada y en la política, porque son los elementos, los únicos que pueden preservar al mundo islámico de la tendencia satánica de Occidente.
Hamas y Hezbollah han contribuido eficazmente a mantener viva esta tradición cultural. A Hamas y a Hezbollah les conviene un número, por ejemplo, muy alto de víctimas en sus operaciones militares, porque esto incrementa paradójicamente su popularidad y su autoridad intelectual. Es ilusorio pensar que la población de Palestina y la de Líbano, mediante un examen racional de conciencia, se percaten de que ellos, la población, es un mero instrumento de los perversos juegos de poder de las dirigencias de Hamas y Hezbollah. Por ello, el conflicto puede extenderse todavía por largos años. La población palestina, lamentablemente, nunca generará por sí sola un pensamiento autónomo y crítico, un examen colectivo de conciencia para percatarse, por ejemplo, de que Hamas y Hezbollah, mediante su criminal invasión del 7 de octubre de 2023, hundieron a la población respectiva en el desastre Pero, estimado público, la situación cultural en el mundo israelita no es del todo diferente. Una parte importante de la tradición histórico-cultural del pueblo judío ha contribuido a la creencia de la supremacía propia frente a las otras naciones, como las árabes, consideradas claramente como inferiores. El Antiguo Testamento establece una dignidad ontológica superior para los judíos, diferentes y mejores que todos los otros pueblos del mundo. Los niños criados en esta tradición israelita, en este ambiente familiar y escolar, propagan también la idea de que ellos pertenecen al pueblo elegido por Dios. Y si son el pueblo elegido, pueden maltratar a otras poblaciones en provecho propio. Quiero mencionar un ejemplo histórico muy antiguo, pero que se ha repetido continuamente hasta el día de hoy en la tradición israelita. Al terminar el éxodo, es decir, la salida, la liberación de los judíos con respecto a la esclavitud a la que estaban sometidos bajo el imperio egipcio faraónico en el siglo XIV a.C., los judíos lograron conquistar la tierra prometida, es decir, prometida por Dios a los judíos, y lo lograron conquistar por las armas en los siglos 14 y 13 antes de Cristo. La primera ciudad que los judíos conquistaron en la tierra prometida fue Jericó. Y la población de esta ciudad y de la ciudad vecina de Ham fue masacrada, es decir, todos los habitantes, incluyendo mujeres y niños, fueron pasados a cuchillo por los judíos luego de su triunfo sobre las fuerzas que defendían la ciudad de Jericó. Como dice el Antiguo Testamento, los muros de Jericó se derrumbaron automáticamente al son de las trompetas de la guardia que defendía el arca de la alianza. Esta era una costumbre, la de liquidar a la población sometida, era una costumbre entre todos los pueblos de la antigüedad. Pero lo grave reside en que el Antiguo Testamento proclama específica y claramente que esta masacre, incluyendo niños y mujeres, fue bienvenida y justificada a los ojos de Yahvé, de Dios,
porque los israelitas consiguieron un triunfo del pueblo elegido sobre los infieles detestables que no eran considerados como humanos. Por lo tanto, desde entonces, y estamos hablando de 3.200 años de historia, los israelitas creen que ellos son el pueblo elegido y que su Dios les ha dado carta blanca para el tratamiento brutal y sin escrúpulos de los adversarios y de los vencidos. Inmediatamente después de triunfar en la guerra de 1948, guerra iniciada por los países árabes, Jordania, Líbano, Siria, Irak y Arabia Saudita y Egipto declararon la guerra al jovencísimo Estado de Israel. Los israelitas victoriosos expulsaron de sus dominios en Palestina a los habitantes árabes musulmanes originarios de la región sin previo aviso, sin indemnización por las enormes pérdidas que sufrió la población palestina de aproximadamente 1 millón de personas en esa época. Lo más grave, hasta el día de hoy, la mayoría de la población de Israel no siente ninguna compasión por las víctimas de esa expulsión y por las víctimas de sus incursiones exitosas en Palestina y en el Líbano. Tenemos, por lo tanto, estimado público, una arrogancia israelita frente al mundo islámico en particular y frente al mundo islámico en general y a los palestinos en particular, junto con una marcada indiferencia de la opinión pública en el Estado de Israel, con excepciones, obviamente, frente al sufrimiento concreto de las víctimas, muchas de ellas inocentes, de las operaciones militares en curso. Factores que constituyen a largo plazo, como se ha expresado ya aquí, un factor de inseguridad para el Estado de Israel, porque va a ser imposible liquidar a los 1.200 millones de musulmanes en todo el mundo que van a seguir en las próximas décadas y tal vez siglos odiando al Estado de Israel y naturalmente representando un riesgo para la existencia de ese Estado. La enorme complejidad del actual conflicto entre Israel y Palestina nos obliga a considerar un punto de vista adicional que está representado, por ejemplo, en los estudios del ya citado Peter Waltman. Como nos recuerda este autor, el terrorismo, también el israelita, tiene una larga historia. Los terroristas tienden siempre a provocar sobrereacciones del Estado que ellos combaten, independientemente de la legitimidad de sus intenciones. Esto desemboca en un horrible cálculo propagandístico, el terror en cuanto a estrategia contemporánea de comunicación, intimidación y propaganda, el cual pretende generar una ola de simpatía e indignación propicia a los terroristas, en este caso en favor de Hamas y Hezbollah, como es la respuesta casi mundial que han suscitado las sobrereacciones israelitas. Waltman nos recuerda además que el terror estatal, desatado ahora por las fuerzas israelitas, puede llegar a ser más destructivo y mortífero que las provocaciones producidas originalmente por Hamas y Hezbollah. Estamos en una situación de dificilísimo futuro. Ya se han dado más de 42 fallecidos en el lado palestino, la mayoría mujeres y niños y más de 1 millón de desplazados en el Líbano.
El fanatismo religioso, antiliberal, antidemocrático y profundamente emocionalista que propagan exitosamente los partidos conservadores en Israel impide a una buena porción de la población judía a sentir algo de solidaridad con las víctimas de sus acciones bélicas. Esta corriente de pensamiento se halla lamentablemente en franco ascenso y difusión en los últimos años. Las ideologías religioso-nacionalistas extremas que han surgido en Israel propagan la discriminación legítima de los musulmanes y en el fondo de todos los que no son judíos. Y esto puede movilizar a amplios sectores sociales. De allí hay solo un paso a justificar la destrucción del pueblo árabe. La arrogancia israelita, con esto termino, constituye un factor que a largo plazo va a ser precaria la legitimidad del Estado de Israel en los ojos de la mayoría de las poblaciones del cercano y Medio Oriente y una pérdida de simpatías en el resto del mundo. Y esto además tiende a poner en riesgo el carácter democrático y los valores éticos que caracterizaron al Estado de Israel hasta hace poco tiempo. Por toda esta situación sumamente embrollada en ambos lados, no hay esperanzas para un futuro mejor a corto plazo en esa región. Gracias por haberme escuchado. Doctor en filosofía H.C.F. Mansilla, agradecerle infinitamente por tan brillante exposición. A continuación vamos a dar paso a las diferentes preguntas, siguiendo el procedimiento del que antes habíamos mencionado. Inicialmente daremos paso a las preguntas en la sala del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Licenciado, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su evidente exposición en este pequeño auditorio. Es verdad que usted no acusa a nadie, acusa la ignorancia y la prepotencia. Son dos valores que todos ustedes que aprender a valorar. La ignorancia de un pueblo sumido por su mentalidad. Y el abuso y la prepotencia de otro nivel. Acá no es la guerra, es un homicidio, es un genocidio. Simplemente un genocidio. Porque un pueblo sometido mental, culturalmente, bajo un régimen, lo que sea, no tiene la capacidad de valorar su propia idiosincrasia. Acá los que dominan no son los dueños del mundo. Los que matan no son los dueños del mundo, los que se creen dueños del mundo, que es otra cosa. La desvalorización de la persona, del individuo, por darse el lujo de creerse herederos legítimos del mundo. Y aquí no hay herederos legítimos del mundo. Unos somos los que creemos, pero hace que nuestro mundo esté con patas cortas y otros con patas muy largas. Los que dominen el mundo no son los que queremos que dominen el mundo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Un pueblo sumiso, mentalmente incapaz, frente a un grupo
de gente que tiene el poder económico y bélico. Es el que domina el mundo. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a hacer y a valorar al hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como no era una pregunta, Sí. sino una opinión, no, Sí, sí. no. Deseo recomendar al auditorio de que las preguntas tienen que ser concretas y cortas. ¿Hay alguien más en el auditorio que una pregunta? De lo contrario, pasaremos a una pregunta que están haciendo en la sala virtual, doctor. El señor Ricardo Gumucio del Villar realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera de terminar con las agresiones materiales que se originan en el uso irracional de las ideologías? No hay una receta fácil para esa importante pregunta. Si hubiera una solución fácil, una receta técnica, como es, por ejemplo, un instructivo para manejar una máquina o algo así, ya se hubieran solucionado estos problemas. Cuando hay mentalidades en juego, cuando hay sobre todo intereses históricos que vienen de muy atrás, cuando hay odios seculares, es decir, que se han desarrollado a lo largo de siglos, es muy complicado pensar en soluciones rápidas, fáciles, simples y que van a tener éxito. Aquí se han concentrado dos fanatismos religiosos de base religiosa, ambos armados con armas modernas, ambos que creen tener la razón absoluta y que creen que el enemigo debe ser destruido totalmente. Entonces, ante esa situación de confrontación completa y en el fondo simple entre dos enemigos que creen tener la razón histórica, yo creo que no hay una solución, por lo menos en el corto plazo, y estos son lamentablemente algunas décadas, no hay una solución a la vista. Vamos a tener que convivir por larguísimo tiempo con el mismo problema. Muchas gracias, doctor. No tenemos ninguna otra pregunta más en el... Oh, perdón. Adelante, mi coronel Terán, por favor. Doctor, si bien su exposición, el tema específico era analizar esta confrontación entre fanatismos en pugna en el Medio Oriente y conflicto entre mentalidades dogmáticas, ¿considera usted si también el conflicto está desarrollándose entre sistemas políticos? Vale decir, en el caso de Palestina, si bien existe un gobierno, ¿no? que no ejerce el poder político, porque obviamente jamás es quien controla mentes y voluntades, pero sin embargo, en el lado del Líbano, existe un sistema democrático consociativo que específicamente hace referencia a que son autoridades elegidas desde el punto de vista religioso, ¿no? Y vendría desde su punto de vista también a confrontarse a un sistema político de carácter democrático liberal en el caso de Israel. Gracias, coronel Terán, por su pregunta. Primero hay que aclarar muy brevemente que el Líbano es evidentemente un país muy curioso. Es válida todavía la Constitución de 1932, o sea, va a cumplir 100 años, que establece una repartición de acuerdo a la comunidad religiosa de las máximas autoridades del país. En el Líbano, hasta hoy, el presidente de la República tiene que ser un cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser un musulmán sunita
y el presidente del parlamento tiene que ser un musulmán chiita, y así toda la administración. Hay un cupo pequeño para los cristianos armenios, otro cupo pequeño para los cristianos de observancia griega, y finalmente un cupo muy pequeño para los drusos, que es una religión especial que solamente existe en esa región. Esa división por religión es obviamente una división, un sistema político que no es democrático. O sea, el Líbano no puede ser considerado como una democracia plena, porque estos factores de origen religioso todavía son predominantes en el Líbano, pese a que es uno de los pocos países donde hay un parlamento y donde hay con muchas limitaciones una prensa libre. Es el país, o era el país seguramente más liberal de todo el ámbito islámico a nivel mundial. Pero la confrontación, coronel Terán, no es una confrontación clásica entre una tendencia capitalista que podría estar personificada por Israel y socialista por el mundo árabe. No es así. La inmensa mayoría de los países árabes son países estrictamente capitalistas, como por ejemplo las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, Egipto y otros países. Son países obviamente donde hay restricciones al capitalismo, a la libre empresa, pero no son de ninguna manera países socialistas. Por ejemplo, el sistema bancario y el comercio en todo el mundo islámico está en manos privadas. Por lo tanto, es más una confrontación entre dos comunidades que pelean por un terreno extraordinariamente valioso en sus ojos. A nosotros que vivimos en un país relativamente grande, con muchos territorios fértiles y recursos naturales, nos puede parecer hasta infantil y ridícula esa pelea por la tierra prometida, que en gran medida es un desierto, que los israelitas han sabido naturalmente mejorarlo de forma realmente ejemplar. Pero no es una confrontación según parámetros normales que podríamos decir unos son izquierdistas y otros derechistas. Es una confrontación entre hermanos de la misma raza semita, ambos comparten una misma raza. El idioma árabe es muy similar al hebreo moderno, no hay grandes diferencias. En el fondo es lo usual en una guerra civil, una guerra terrible entre hermanos. Esos conflictos rara vez tienen una terminación feliz. Creo que había otra pregunta aquí. Sí. Sí. Adelante, adelante. Doctor, ¿cree que la mentalidad de la zona actual es un producto de lograr la supervivencia de su Estado ante la mentalidad que constantemente amenazan por desde ahí? Es evidentemente una mentalidad conformada por ese espíritu de supervivencia, que se remonta además a épocas muy antiguas. Bajo el Imperio Romano, en el siglo I y II después de Cristo, hubo dos diásporas, o sea, dos dispersiones de la población judía. La segunda fue muy radical. En el territorio romano de Palestina quedó una comunidad judía de menos de 1000 habitantes. Los judíos fueron dispersados por todo el Imperio Romano y se afincaron donde había relativamente más libertad de culto, que era fuera del imperio, en las regiones de lo que hoy es Europa Oriental, Polonia y Lituania, las dos metas preferidas de los judíos.
Pero en el resto del mundo, evidentemente, siempre ha habido una actitud antijudía, antisemita. Y los judíos es algo muy notable en supervivencia. Es uno de los poquísimos pueblos de la antigüedad que ha conservado su identidad, su idioma, su escritura, su religión, etcétera. Asediados siempre por enemigos. Eso es muy notable. Pero eso va unido, lamentablemente, a la idea de que son superiores y mejores que el resto de los pueblos y especialmente mejores que los árabes. Ellos creen que su Dios les ha dado carta blanca para maltratar a los enemigos. Y por ello es que la población judía hasta hoy, salvo obviamente excepciones, no siente ninguna compasión de mujeres y niños en los bombardeos cotidianos a los que están sometidas las poblaciones de Palestina y Líbano. Muchas Muchas Gracias. gracias. Doctor, Doctor, hay una pregunta más en la la sala virtual. El señor Tito Armando Velasco indica, El señor Tito Armando Velasco ¿cuál es tu indica, opinión sobre el ¿cuál es predominio su del opinión dogmatismo sobre el religioso predominio del en una dogmatismo democracia religioso liberal como en una Israel democracia y el liberal como respaldo Israel amplio de y el los respaldo regímenes amplio de los regímenes laborales o del liberales Occidente? del Occidente? Bueno, yo supongo, pudiendo equivocarme fácilmente, que la religión todavía es un factor sociopolítico importante, sobre todo en comunidades que no han sido modernizadas del todo. Cuanto más modernizada una sociedad, el factor religioso disminuye rápidamente. Por ejemplo, hoy en día en el mundo escandinavo, Suecia, Dinamarca, Noruega, que se consideran los países más adelantados del mundo, el factor religioso juega un papel muy, muy subordinado. Las iglesias luteranas de esos países nombrados están siempre vacías. La gente se acuerda, si es que se acuerda de su religión solamente para bautizos, matrimonios y entierros. En general, cuanto más avanzada es una sociedad, el factor religioso juega un papel muy secundario, con excepciones. Y las dos grandes excepciones son Israel, tecnológicamente muy avanzado. El número, por ejemplo, que ese pequeño país no llega a 10 millones en premios Nobel de cualquier categoría, es asombroso. La calidad intelectual de ese pueblo es admirable. Y también pero también son muy religiosos y sobre todo hay un fenómeno que la sociología ha estudiado ya intensamente desde el siglo XVIII, las consecuencias secularizadas, o sea, mundializadas de la religión. Muchos de nosotros actuamos según preceptos religiosos que no los reconocemos como tales. Creemos que son preceptos normales de la vida cotidiana. Y en el fondo son cuestiones que provienen de un origen religioso. Por ejemplo, la institución de un día sin trabajo en la semana, que no hay en el mundo oriental. Este es un invento religioso de las culturas occidentales. Y así hay muchos fenómenos de origen religioso que todavía son muy fuertes. Y lo lamentable es que esas bases religiosas no son generalmente criticadas. En el mundo islámico, es claro, no pueden ser criticadas porque Dios mismo ha dictado el Corán al profeta. El Corán es la palabra absoluta de Dios y no puede ser puesto en cuestionamiento. El Corán no puede ser interpretado, solo puede ser aplicado. Ese es un caso naturalmente extremo donde la religión todavía hoy, en el mundo moderno, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, son países muy modernos desde el punto de vista económico, pero son países muy atrasados, de acuerdo a la óptica occidental, en el campo político y en el campo de las relaciones personales.
Y ahí vemos que la religión, curiosamente todavía en este mundo moderno, tiene todavía una cierta importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya en el epílogo de la presente conferencia serán las palabras de agradecimiento a cargo del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, don Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente nacional del SEDAEN. Mi coronel, por favor. Señor doctor HCF Mancilla, a nombre del director nacional del Centro de Diplomados Nacionales, deseo expresarle un agradecimiento una vez más por su presencia acá en este auditorio del SEDAEN, y no solamente por su presencia, sino también por su permanente apoyo académico, ilustrativo, analítico, que usted nos brinda en diferentes temas de la coyuntura, no solamente en el ámbito local, sino también a nivel mundial. Eso, obviamente, nos ha permitido que el día de hoy usted pueda colocar la cereza o el cherry a la torta con su exposición magistral, doctor, en un tema que, como analistas en el ámbito de la situación mundial, desde el punto de vista geopolítico y analítico de los conflictos que se están suscitando a nivel mundial, nos permite y nos ha permitido el día de hoy, en una primera etapa, haber hecho un análisis militar, estratégico, geopolítico, a través de la exposición del coronel Villamarín desde Colombia, y con usted, doctor, que nos ha permitido traernos hasta el siglo XIV a.C., como usted muy bien mencionaba, con la cultura egipcia, y en el desarrollo mismo hasta la actualidad, donde vemos que este conflicto es milenario entre el pueblo judío y los pueblos árabes, y hoy en día añadiendo un aspecto más de los fanatismos musulmán-islámico frente a el fanatismo también, como usted muy bien mencionaba, de esa supremacía judía que no es reciente. Es en ese sentido, estimado doctor Mancilla, que nuevamente, a nombre de todos los afiliados, le quedamos muy agradecidos porque nos ha permitido tener algunos elementos más de juicio para análisis, para la reflexión de este conflicto a nivel mundial, y estoy seguro que cada uno de los presentes acá en la sala, como también los que están acompañándonos de manera virtual a través del Zoom, van a sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, y lo propio a todos y cada uno de ustedes que le han dedicado un poco de su tiempo el día de hoy para hacerse presentes acá en nuestras oficinas y para estar presentes en la sala virtual. De esta manera, iniciamos las actividades de festejo del 49 aniversario del SEDAEN, que celebraremos de aquí a 2 semanas, y que estamos seguros, doctor Mancilla, que usted también nos va a acompañar con su presencia para realizar este acto. Muchísimas gracias, y será hasta una nueva oportunidad. Ya luego en el presente acto quiero invitar al doctor en filosofía HCF Mancilla para dar palabras de despedida. Agradezco mucho la invitación del SEDAEN y deseo que el SEDAEN siga con esta labor intelectual tan importante en tiempos modernos, que es la formación crítica y pluralista del conjunto de la sociedad boliviana. Muchas gracias por su atención.